cajas de cartón. Era a fines de agosto. Ito, el aparcero, ya no sonreía. Era natural. La cosecha de fresas terminaba y los trabajadores, casi todos braceros, no recogían tantas cajas de fresas como en los meses de junio y julio. Cada día el número de braceros disminuía. El domingo solo uno, el mejor pescador, vino a trabajar. A mí me caía bien. A veces hablábamos durante nuestra media hora de almuerzo. Así fue como supe que era de Jalisco, de mi tierra natal. Ese domingo fue la última vez que lo vi. Cuando el sol se escondía detrás de las montañas, Ito nos señaló que era hora de ir a casa. «¡Ya es hora!», gritó en su español mocho. Esas eran las palabras que yo ansiosamente esperaba 12 horas al día, todos los días, 7 días a la semana, semana tras semana, y el pensar que no las volvería a oír me entristeció. Por el camino rumbo a casa, papá no dijo una palabra. Con las 2 manos en el volante miraba fijamente hacia el camino. Roberto, mi hermano mayor, también estaba callado. Echó para atrás la cabeza y cerró los ojos. El polvo que entraba de fuera lo hacía toser repetidamente. Era a fines de agosto. Al abrir la puerta de nuestra chocita me detuve. Vi que todo lo que nos pertenecía estaba empacado en cajas de cartón. De repente sentí aún más el peso de las horas, los días, las semanas, los meses de trabajo. Me senté sobre una caja y se me llenaron los ojos de lágrimas al pensar que teníamos que mudarnos a Fresno. Esa noche no pude dormir, y un poco antes de las 5 de la madrugada, papá, que a la cuenta tampoco había pegado los ojos en toda la noche, nos levantó. A los pocos minutos los gritos alegres de mis hermanitos, para quienes la mudanza era una aventura, rompieron el silencio del amanecer. Los ladridos de los perros pronto los acompañaron. Mientras empacábamos los trastes del desayuno, papá salió para encender la carcachita. Ese era el nombre que papá le puso a su viejo Plymouth negro. Lo compró en una agencia de carros usados en Santa Rosa. Papá estaba muy orgulloso de su carro. Mi carcachita, lo llamaba cariñosamente. Tenía derecho a sentirse así. Antes de comprarlo, pasó mucho tiempo mirando otros carros. Cuando al fin escogió la carcachita, la examinó palmo a palmo. Escuchó el motor, inclinando la cabeza de lado a lado como un perico, tratando de detectar cualquier ruido que pudiera indicar problemas mecánicos. Después de satisfacerse con la apariencia y los sonidos del carro, papá insistió en saber quién había sido el dueño. Nunca lo supo, pero compró el carro de todas maneras. Papá pensó que el dueño debió haber sido alguien importante porque en el asiento de atrás encontró una corbata azul. Papá estacionó el carro enfrente de la choza y dejó andando el motor. ¡Listo!, gritó. Sin decir palabra, Roberto y yo comenzamos a acarrear las cajas de cartón al carro. Roberto cargó las 2 más grandes y yo las más chicas. Papá luego cargó el colchón ancho sobre la capota del carro y lo amarró a los parachoques con sogas para que no se volara con el viento en el camino. Todo estaba empacado menos la olla de mamá. Era una olla vieja y galvanizada que había comprado en una tienda de segunda en Santa María. La olla estaba llena de abolladuras y mellas, y mientras más abollada estaba, más le gustaba a mamá. Mi olla, la llamaba orgullosamente. Sujeté abierta la puerta de la chocita mientras mamá sacó cuidadosamente su olla, agarrándola por las 2 asas para no derramar los frijoles cocidos. Cuando llegó al carro, papá tendió las manos para ayudarle con ella. Roberto abrió la puerta posterior del carro y papá puso la olla con mucho cuidado en el piso detrás del asiento. Todos subimos a la carcachita. Papá suspiró, se limpió el sudor de la frente con las mangas de la camisa y dijo con cansancio:
Es todo. Mientras nos alejábamos, se me hizo un nudo en la garganta. Me volví y miré nuestra chocita por última vez. Al ponerse el sol, llegamos a un campo de trabajo cerca de Fresno. Ya que papá no hablaba inglés, mamá le preguntó al capataz si necesitaba más trabajadores. No necesitamos a nadie, dijo él rascándose la cabeza. Pregúntele a Sullivan. Mire, siga este camino hasta que llegue a una casa grande y blanca con una cerca alrededor. Allí vive él. Cuando llegamos allí, mamá se dirigió a la casa. Cruzó la cerca, pasando entre filas de rosales hasta llegar a la puerta. Tocó el timbre. Las luces del portal se encendieron y un hombre alto y fornido salió. Hablaron brevemente. Cuando él entró en la casa, mamá se apresuró hacia el carro. «Tenemos trabajo. El Señor nos permitió quedarnos allí toda la temporada», dijo un poco sofocada de gusto y apuntando hacia un garaje viejo que estaba cerca de los establos. El garaje estaba gastado por los años. Roídas por comejenes, las paredes apenas sostenían el techo agujereado. No tenía ventanas y el piso de tierra suelta ensabanaba todo de polvo. Esa noche, a la luz de una lámpara de petróleo, desempacamos las cosas y empezamos a preparar la habitación para vivir. Roberto enérgicamente se puso a barrer el suelo. Papá llenó los agujeros de las paredes con periódicos viejos y hojas de lata. Mamá les dio de comer a mis hermanitos. Papá y Roberto entonces trajeron el colchón y lo pusieron en una de las esquinas del garaje. «Viejita», dijo papá dirigiéndose a mamá, «tú y los niños duerman en el colchón. Roberto, Panchito y yo dormiremos bajo los árboles». Muy tempranito por la mañana, al día siguiente, el señor Sullivan nos enseñó dónde estaba su cosecha y después del desayuno, papá, Roberto y yo nos fuimos a la viña a piscar. A eso de las 9, la temperatura había subido hasta cerca de 100 grados. Yo estaba empapado de sudor y mi boca estaba tan seca que parecía como si hubiera estado masticando un pañuelo. Fui al final del surco, cogí la jarra de agua que habíamos llevado y comencé a beber. «No tomes mucho, te vas a enfermar», me gritó Roberto. No había acabado de advertirme cuando sentí un gran dolor de estómago. Me caí de rodillas y la jarra se me deslizó de las manos. Solamente podía oír el zumbido de los insectos. Poco a poco me empecé a recuperar. Me eché agua en la cara y en el cuello y miré el lodo negro correr por los brazos y caer a la tierra que parecía hervir. Todavía me sentía mareado a la hora del almuerzo. Eran las 2 de la tarde y nos sentamos bajo un árbol grande de nueces que estaba al lado del camino. Papá apuntó el número de cajas que habíamos piscado. Roberto trazaba diseños en la tierra con un palito. De pronto vi palidecer a papá que miraba hacia el camino. «Allá viene el camión de la escuela», susurró alarmado. Instintivamente, Roberto y yo corrimos a escondernos entre las viñas. El camión amarillo se paró frente a la casa del señor Sullivan. 2 niños muy limpiecitos y bien vestidos se apearon. Llevaban libros bajo sus brazos. Cruzaron la calle y el camión se alejó. Roberto y yo salimos de nuestro escondite y regresamos a donde estaba papá. «Tienen que tener cuidado», nos advirtió. Después del almuerzo volvimos a trabajar. El calor oliente y pesado, el zumbido de los insectos, el sudor y el polvo hicieron que la tarde pareciera una eternidad. Al fin las montañas que rodeaban el valle se tragaron el sol. 1 hora después estaba demasiado oscuro para seguir trabajando. Las parras tapaban las uvas y era muy difícil ver los racimos. «Vámonos», dijo papá, señalándonos que era hora de irnos. Entonces tomó un lápiz y comenzó a calcular cuánto habíamos ganado ese primer día. Apuntó números, borró algunos, escribió más. Alzó la cabeza sin decir nada.
Sus tristes ojos sumidos estaban humedecidos. Cuando regresamos del trabajo, nos bañamos afuera con el agua fría bajo una manguera. Luego nos sentamos a la mesa hecha de cajones de madera y comimos con hambre la sopa de fideos, las papas y tortillas de harina blanca recién hechas. Después de cenar nos acostamos a dormir, listos para empezar a trabajar a la salida del sol. Al día siguiente, cuando me desperté, me sentía magullado. Me dolía todo el cuerpo. Apenas podía mover los brazos y las piernas. Todas las mañanas cuando me levantaba me pasaba lo mismo hasta que mis músculos se acostumbraron a ese trabajo. Era lunes, la primera semana de noviembre. La temporada de uvas se había terminado y yo podía ir a la escuela. Me desperté temprano esa mañana y me quedé acostado mirando las estrellas y saboreando el pensamiento de no ir a trabajar y de empezar el 6º grado por primera vez ese año. Como no podía dormir, decidí levantarme y desayunar con papá y Roberto. Me senté cabizbajo frente a mi hermano. No quería mirarlo porque sabía que estaba triste. Él no asistiría a la escuela hoy, ni mañana, ni la próxima semana. No iría hasta que se acabara la temporada de algodón, y eso sería en febrero. Me froté las manos y miré la piel seca y manchada de ácido enrollarse y caer al suelo. Cuando papá y Roberto se fueron a trabajar, sentí un gran alivio. Fui a la cima de una pendiente cerca de la choza y contemplé la carcachita en su camino hasta que desapareció en una nube de polvo. 2 horas más tarde, a eso de las 8, esperaba el camión de la escuela. Por fin llegó. Subí y me senté en un asiento desocupado. Todos los niños se entretenían hablando o gritando. Estaba nerviosísimo cuando el camión se paró delante de la escuela. Miré por la ventana y vi una muchedumbre de niños. Algunos llevaban libros, otros juguetes. Me bajé del camión, metí las manos en los bolsillos y fui a la oficina del director. Cuando entré, oí la voz de una mujer diciéndome, «¿May I help you?» Me sobresalté. Nadie me había hablado en inglés desde hacía meses. Por varios segundos me quedé sin poder contestar. Al fin, después de mucho esfuerzo, conseguí decirle en inglés que me quería matricular en el 6º grado. La señora entonces me hizo una serie de preguntas que me parecieron impertinentes. Luego me llevó a la sala de clase. El señor Lema, el maestro de 6º grado, me saludó cordialmente, me asignó un pupitre y me presentó a la clase. Estaba tan nervioso y asustado en ese momento cuando todos me miraban que deseé estar con papá y Roberto piscando algodón. Después de pasar lista, el señor Lema le dio a la clase la asignatura de la primera hora. Lo primero que haremos esta mañana es terminar de leer el cuento que comenzamos ayer, dijo con entusiasmo. Se acercó a mí, me dio su libro y me pidió que leyera. Estamos en la página 125, me dijo. Cuando lo oí, sentí que toda la sangre se me subía a la cabeza. Me sentí mareado. ¿Quisieras leer?, me preguntó en un tono indeciso. Abrí el libro a la página 125. Sentía la boca seca. Los ojos se me comenzaron a aguar. El señor Lema entonces le pidió a otro niño que leyera. Durante el resto de la hora me empecé a enojar más y más conmigo mismo. Debí haber leído, pensaba yo. Durante el recreo me llevé el libro al baño y lo abrí a la página 125. Empecé a leer en voz baja, pretendiendo que estaba en clase. Había muchas palabras que no sabía. Cerré el libro y volví a la sala de clase. El señor Lema estaba sentado en su escritorio. Cuando entré, me miró sonriendo. Me sentí mucho mejor. Me acerqué a él y le pregunté si me podía ayudar con las palabras desconocidas. «Con mucho gusto», me contestó. El resto del mes pasé mis horas de almuerzo estudiando inglés con la ayuda del buen señor Lema.
Un viernes, durante la hora del almuerzo, el señor Lema me invitó a que lo acompañara a la sala de música. ¿Te gusta la música?, me preguntó. Sí, muchísimo, le contesté entusiasmado. Me gustan los corridos mexicanos. Él, entonces, cogió una trompeta, la tocó y me la pasó. El sonido me hizo estremecer. Era un sonido de corridos que me encantaba. ¿Te gustaría aprender a tocar este instrumento?, me preguntó. Debió haber comprendido la expresión en mi cara porque antes de que yo respondiera añadió: Te voy a enseñar a tocar esta trompeta durante las horas del almuerzo. Ese día casi no podía esperar el momento de llegar a casa y contarles las nuevas a mi familia. Al bajar del camión me encontré con mis hermanitos que gritaban y brincaban de alegría. Pensé que era porque yo había llegado, pero al abrir la puerta de la chocita vi que todo estaba empacado en cajas de cartón.